Hola, mi nombre es Juan Diego Gallardo y en compañía de mi compañera Maren, estudiante del programa de Ciencia Política de la UNAD, haremos este video donde vamos a analizar esos conceptos claves del derecho constitucional, como el poder constituyente y el poder constituido, y las partes dogmáticas y orgánicas de la Constitución. Además de ello, vamos a hacer una reflexión sobre la importancia del derecho constitucional en nuestra sociedad. Comenzamos con la primera parte del video, que es el poder constituyente y el poder constituido, donde el poder constituyente es aquel poder que reside sobre el pueblo y se manifiesta cuando se crea una nueva constitución, estableciendo así las bases en el orden político y legal de un territorio, de un país, de una nación. Por otro lado, el poder constituido es aquel que se ejerce a través de las instituciones que convergen al Estado, funcionando dentro del marco establecido por ese poder constituyente. Un ejemplo histórico y muy impactante o importante de un poder constituyente es esa Revolución Francesa que resultó con la creación de la Constitución de 1791. El segundo tema, o por otra parte, es la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. La parte dogmática de la Constitución es la que recoge los derechos, libertades que son fundamentales en los ciudadanos, como los derechos humanos y los derechos civiles. Ya la parte orgánica, por su parte, establece la estructura y el funcionamiento del Estado, incluyendo así esa separación de poderes, esa organización territorial, donde estas ambas partes son esenciales para garantizar así tanto la protección de los derechos como el correcto funcionamiento del Estado. Haciendo una reflexión y un análisis, el derecho constitucional es fundamental. ¿Por qué? Porque este es el que define el marco legal y político en el que vivimos. Es crucial que la Constitución se mantenga actualizada para poder responder a los cambios que se presentan en la sociedad. Esas expresiones de poder constituyente y constituido juegan un papel clave en la evolución y adaptación de la Constitución, asegurando así que se reflejen las necesidades y las aspiraciones de un pueblo. A modo de conclusión o a modo de resumen, hemos visto cómo el poder constituyente y el poder constituido, las partes dogmáticas y la parte orgánica de la Constitución son los pilares del derecho constitucional. En mi opinión, entender estos conceptos es de vital importancia para apreciar la importancia de ese derecho constitucional y su impacto en la vida diaria. No siendo más, creo que ya le doy paso a mi compañera y desde mi aporte es para que entendamos la importancia de esto que acabo de mencionar dentro de un marco constitucional. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Maren Andrea González Fori. Soy estudiante de Ciencias Políticas de la UNAD. Tengo 34 años. Curso segundo semestre de Ciencias Políticas. El día de hoy voy a hacer una exposición sobre los temas de constitucionalismo, el derecho fundamental de la Constitución Política de Colombia en 1991, a la luz del nuevo constitucionalismo. La importancia de los derechos constitucionales. En el aborda los antecedentes jurídicos políticos de la Constitución Política de Colombia en 1991, en el contexto histórico en el que se surgen los cambios de ordenamiento, constitucionalismo, así como las diferentes reformas que se han realizado durante 3 décadas en la Constitución, en el nuevo constitucionalismo de Colombia, en la Constitución de Colombia en 1991, posee haber presentado el Estado notable avances consolidados en el Estado constitucional del derecho, no en el 1986 que tuvo el año 105 años donde se han interpretado fenómenos sociales políticos. El nuevo constitucionalismo
a partir de la importancia de los derechos constitucionales, del derecho constitucional. El nuevo constitucionalismo es un concepto en el que ordena donde ordena la política el control del poder político centrado en el Estado constitucional. El Estado constitucional es un documento político, jurídico que establece los valores, principios de los derechos y deberes de las organizaciones de Estado. Norma fundamental en el Estado moderno. Bueno, como todos ven, la Constitución del 91 lleva muchas décadas creada y fundada. La Constitución del 91 es la norma que hace regir a un país como el de nosotros. Colombia cuenta con una normatividad donde es unitaria, centralista, presidencial. ¿Esto qué quiere decir? Que es una ley muy cerrada, muy apuesta a la democracia, donde esta ley que hasta ahora se ejerce en nuestro país. Centrado quiere decir que es una ley donde no va a tener cambios de ningún tipo. O sea, la ley se hace, aquí nos dicen que hace 3 décadas tenemos la ley del 91. O sea, nosotros primero tuvimos la Nueva Granada, luego la Carta, y ninguna de estas leyes han sido cambiadas. Todos, si nos ponemos a revisar, son textuales, cambian el texto, mas no cambian la ideología, ni cambian la historia, ni cambian la teoría, ni la práctica. Entonces, presidencialista quiere decir que se rige bajo unos principios que rige la misma Constitución política, donde es muy clara, donde la ley es clara, más está la ley en la Constitución, más no se aplica, sino que simplemente aquí en Colombia no actuamos como dice la ley, como dice la ley, como dice la Constitución política. Tenemos una Constitución política donde nadie utiliza la Constitución política como debe de ser utilizada. Yo comparto la idea de que la Constitución política de Colombia debería ser muy aparte de la parte justicia que tenemos en nuestro país, donde los derechos humanos estén muy aparte de la Constitución política, donde la Constitución política sea solamente la teoría, la historia, ¿ya? Donde vamos a la ejecución, donde la ejecución sea una rama diferente, ¿ya? Aquí tenemos todo mezclado: Constitución, rama jurídica, política, historia, teoría, práctica, todo está mezclado.